¿Qué tal a todos? Mi nombre es Maximiliano Garay, soy ingeniero agrónomo y hoy voy a hablar un poco de los recursos naturales, como parte de la primera clase del taller de recursos naturales para Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Sur. Bueno, ¿qué son los recursos naturales? Bueno, es cualquier material o ser vivo que puede ser utilizado con un beneficio para la humanidad, para los hombres. Esto es particularmente útil para nosotros, ya que el trabajo del ingeniero agrónomo es justamente utilizar los recursos de una forma sustentable para traer beneficios a la sociedad, a la comunidad, ya sea como productos o como servicios. Bueno, si bien esta es una definición bastante certera, en algún momento se la ha calificado de antropocéntrica, es decir, que estaba centrada en la figura del hombre, era dada desde el punto de vista de las personas. Por eso también van a escuchar que se utilizan otros términos como bien natural. Pero bueno, ese es otro punto de vista, y dado que estamos en agronomía y es nuestra labor utilizar los recursos de manera sustentable para producir bienes, el centro, el fin de todo, es la propia sociedad. Así que recursos naturales es un buen término para nosotros. Bueno, repasando un poco lo que son los recursos naturales en el territorio argentino, hice un compendio de los que me parecieron una buena caracterización del país para con esos recursos. Y van a ver que son unos cuantos y son bastante abundantes. Empezando con lo que es oferta climática, la Argentina cuenta con una abundante radiación solar, particularmente en su mitad norte, donde se dan temperaturas cálidas y templadas, y en el sur un poco menos, está más restringido, particularmente durante la época fría, la época de invierno, teniendo algunas temperaturas pertenecientes a climas fríos. Sin embargo, tenemos una abundante radiación solar, sobre todo si lo comparan con otros países del tipo nórdico, del tipo europeo. En cuanto a precipitaciones, tenemos un rango también muy amplio que va desde los 100 hasta los 2.500 milímetros anuales, lo cual, combinándolo con las temperaturas, vemos que la Argentina posee un rango importante de tipos climáticos. Pasando a los recursos hídricos, superficiales en este caso, los ríos y lagos, también contamos con una vasta cantidad de recursos de ese tipo. Para dar algunos ejemplos, el río Paraná, uno de los principales de nuestro país, tiene un módulo de unos 15.000 metros cúbicos por segundo. El módulo es el caudal. El río Uruguay, unos 4.000 metros cúbicos por segundo. Y el Negro y el Colorado, 1.000 y 100 respectivamente. Así como esos ríos, tenemos unos cuantos otros, de los cuales no vale la pena hacer una lista extensiva, pero los hay. Acompañado también de cuerpos de agua, de lagos, los cuales tenemos sobre todo en la región andina, patagónica, y un poco en la región norte. Siguiendo con los recursos hídricos, también tenemos glaciares, y tenemos unos cuantos más, casi unos 17.000 cuerpos de hielo que se han relevado en el último Inventario Nacional de Glaciares, que se ha dado a conocer en el Atlas de Glaciares de la Argentina, que fue publicado en el año 2019. De los 8.000 casi 500 kilómetros cuadrados que tenemos de glaciares totales, de esos 5.700 pertenecen al área continental, marcando también una cantidad bastante abultada de glaciares que tenemos en nuestro territorio, y como se aprecia en el mapa, están distribuidos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, pasando por todas las provincias andinas. Siguiendo con los recursos hídricos, también están aquellos que están por debajo de la superficie terrestre, los acuíferos subterráneos. Existen unos cuantos, los más importantes, y uno de los más importantes del mundo es el acuífero Guaraní, el cual se encuentra debajo de los territorios de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay también. O sea, en sus más de 1.190.000 kilómetros cuadrados, abarca parte de más de 4 países.
Dentro del norte argentino también tenemos el acuífero Toba, con aproximadamente unos 210.000 kilómetros cuadrados de superficie. Y más sobre el sur del país, sobre el centro, tenemos el acuífero Puelche, que es uno de los más explotados actualmente en nuestro territorio. Así como ven, tenemos recursos hídricos importantes que son mirados y admirados desde todo el mundo. En cuanto a recursos edáficos, también somos en parte privilegiados, ya que contamos con uno de los órdenes más productivos para la producción de alimentos del mundo, que son los molisoles. Estos suelos se caracterizan por tener un horizonte superficial oscuro debido a su contenido de materia orgánica y también con una alta una alta saturación de bases catiónicas. Esto hace a estos suelos particularmente fértiles y aptos para la producción de alimentos, ya sea agrícolas como producciones ganaderas. Y está señalizado en el mapa con color verde. Bueno, estos suelos ocupan más o menos 1/3 del territorio argentino, es decir, son los de mayor representación. Por otro lado, también tenemos representado el orden entisoles de suelos, más o menos ocupan 1/4 del territorio argentino, y son aquellos señalizados en amarillo en el mapa y corresponden a suelos poco diferenciados o poco evolucionados. Es decir, que no existen grandes diferencias entre sus horizontes y generalmente se concentran en el área semiárida. Otro orden con vasta representación en nuestro territorio es el orden aridisoles, donde prevalece el edafoclima arídico. Es decir, que están marcados los suelos por ese déficit de agua. Y ellos ocupan más o menos 1/5 del territorio y principalmente se concentran en el área de la Patagonia. En cuanto a los recursos vegetales, también tenemos una amplia variedad, donde originalmente Argentina, antes de la colonización, contaba con se calcula que con unos 25 millones de hectáreas de pastizales naturales, que se concentraban principalmente en la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y algo de Santa Fe. Actualmente esta región está muy modificada por la actividad humana y ya prácticamente no quedan relictos del pastizal pampeano original, sino más bien algunas zonas protegidas, como puede ser el Parque Torkins, que está acá en el municipio de Torkins. Otro de los recursos vegetales que tenemos en el país son unas cuantas hectáreas de bosques, aproximadamente unas 53 millones de hectáreas, los que se distribuyen en diferentes tipos de bosques. Algunos son más húmedos, como la selva paranaense, que se encuentra en Corrientes y Misiones, y las yungas, que se encuentran en el norte del país, distribuido entre Jujuy, Salta y Catamarca, y otros un poco más secos, aunque aún húmedos, como el monte chaqueño, que se distribuye en todo el norte argentino, el espinal, que constituye una zona de transición entre el pastizal pampeano y el monte más semiárido, que circunda toda la franja semiárida del país. Y por último también está un sexto tipo de bosque, que es el bosque andino patagónico, que se encuentra asociado a la región de montañas y lagos que se encuentra contra la cordillera andina. Entre los recursos faunísticos podemos contar unas cuantas especies pertenecientes a las distintas clases animales. Por ejemplo, de mamíferos contamos con más de 400 especies, de aves más de 1000, reptiles más de 400, peces más de 500 especies y anfibios más de 100. Es decir que en ese sentido contamos con una riqueza faunística muy importante en la Argentina. También lo hacemos desde el punto de vista de los recursos mineros, contando con minerales metalíferos, no metalíferos, de los cuales se produjeron en el año 2016 unas 15 millones de toneladas, y rocas de aplicación, unas 130 millones de toneladas, en las cuales se incluyen principalmente los áridos utilizados para la construcción de viviendas y de edificios, y también se pueden contar rocas como el yeso,
rocas o sedimentos, sales como el yeso, las cuales pueden tener también una utilización desde el punto de vista agrícola para la corrección de los suelos. En cuanto a recursos energéticos, también contamos con unos cuantos. En cuanto a petróleo, vemos que existe tanto extracción convencional como no convencional, principalmente proveniente del fracking. Y en total, ambos sistemas de extracción suman casi 30 millones de metros cúbicos anuales para el año 2018 de petróleo extraídos. En cuanto a gas natural, también es una cifra elevada, unos 47.000 millones de metros cúbicos anuales, lo que alcanza más o menos para abastecer a nuestro país. En cuanto a los otros recursos energéticos que son pertenecientes a la electricidad, no son recursos naturales per se, pero sí derivan de esos recursos naturales, ya que en un 70% los 130 terawatts hora anuales que se produjeron en el año 2016 correspondieron a centrales termoeléctricas, es decir, que queman directamente carbón o derivados del petróleo. Un 25% de ese total derivó de centrales nucleares, que terminan usando también materiales del tipo como el uranio, radiactivos, y de fuentes renovables provino un 5% de la energía eléctrica de nuestro país, de la cual está pensado mediante programas como el Renovar que se aumente hasta un 10% de la producción anual para el año 2025. Ahora, ¿cómo sabemos si un recurso es renovable o no? Bueno, no es una propiedad perteneciente al recurso, no es una propiedad intrínseca del recurso, sino que más bien la vamos a marcar cuando comparemos la tasa de utilización o consumo con la tasa de renovación, regeneración de ese recurso. Y eso va a estar dado principalmente por la presión que ejerzamos sobre ese recurso. Y va a depender de dos cosas principales. De la cantidad de población, es decir, de cuántos habitantes dependen de ese recurso, y el nivel de desarrollo o necesidad que tengan de un recurso determinado. Es decir, viendo esos dos factores que influyen sobre la presión del recurso, a nivel mundial sabemos que la población creció enormemente durante el siglo XX y va a seguir creciendo según las distintas proyecciones realizadas por las Naciones Unidas y otros organismos como el Banco Alemán. Van a seguir creciendo por lo menos hasta el año 2050. Es decir, que en ese sentido la presión sobre los recursos va a incrementarse. De forma similar, el uso individual de los recursos, que puede ser medido de diferentes formas, pero uno de los indicadores más sintéticos es el de emisiones de CO2 equivalente. Ha ido de unas 3 toneladas anuales en el año 1960 a un promedio mundial de 5 toneladas por habitantes anuales para el año 2014. Es decir que la presión o la necesidad de recursos individualmente de cada persona también se incrementó. Esto, por supuesto, intensifica lo que es la presión sobre los recursos en general y nos hace plantear la pregunta o replantear un poco la pregunta de qué recursos son renovables y cuáles no. Por supuesto, hay recursos que son típicamente no renovables porque pertenecen o son derivados de ciclos geológicos. Por ejemplo, el petróleo o la extracción minera. Necesitan millones de años para que se den esos ciclos geológicos y poder regenerar esos recursos. Otros recursos, como por ejemplo el suelo, también se consideran no renovables porque el esquema de producción actual, aunque sean tendiendo a la sustentabilidad, en general exceden las tasas de erosión y extracción de nutrientes que serían posibles reponer en forma natural. Eso ocasiona que el suelo de alguna manera se consuma a mayor tasa de la que puede renovarse en forma natural. Por eso es considerado también como no renovable. Y por el otro lado tenemos recursos que son claramente renovables. Por ejemplo, la energía que nos provee el sol y todo lo que es derivado de ella. Como por ejemplo la biomasa o la producción vegetal, y el viento es otro de los recursos que también son derivados
de la irradiación solar. También lo es la geotermia, que si bien es un recurso que lentamente se va agotando, tiene tanta duración y es tan amplio que el consumo humano realmente no hace ninguna diferencia sobre su agotamiento. Y en el medio quedan una serie de otros recursos que va a depender mucho de la presión de uso que hagamos sobre ellos, el decir si son renovables o no. Yo puse a modo de pregunta si podrían ser llamados semi-renovables. Por ejemplo, la utilización de bosques, la cual puede ser realizada en una forma coherente y sustentable y hacer que ese recurso permanezca en el tiempo para que sea disfrutado, por ejemplo, y utilizado por generaciones futuras. También son las aguas superficiales. Si nosotros incrementamos nuestra eficiencia de riego, por ejemplo, utilizando sistemas de goteo en forma masiva, vamos a incrementar mucho nuestra eficiencia y de esa manera vamos a precisar menos cantidad de agua. Y tal vez no se dieran situaciones como las que se dan hoy en día en el río Colorado, donde actualmente este año se redujo en un mes y medio la provisión de agua para riego, debido a una escasez de agua en el dique Casa de Piedra, que es el que alimenta o le da la cota al río. Entonces, bueno, la presión es importante y nuestras acciones colaboran con eso. Ahora bien, acciones aisladas contribuyen a aliviar la presión de uso. Sin embargo, a nivel general, en la parte de los recursos naturales para la producción agropecuaria, el uso responsable de los recursos naturales va a estar compartido por los tenedores o los poseedores de esos recursos, es decir, los tenedores de la tierra, y la gente que lo asesora, es decir, los ingenieros agrónomos. En ese sentido es una actividad a la cual nos ocupa completamente. Mediante un asesoramiento y una tecnología de procesos y tecnología de insumos, nosotros debemos asesorar y constatar que la actividad que se realice de producción tienda a la sustentabilidad, de lo cual va a hablar un poco el docente Juan Ignacio Banzolini en la clase siguiente. Por lo pronto,